Libro Carel de Héctor José Nervi. El Bayo, Carel y yo éramos inseparables. El Bayo era el único caballo de andar, delgado y alto. Tenía todo el pelo amarillo claro, menos las crises que eran negras. Los demás caballos eran robustos, frisones dedicados a tirar del pesado rastrón, con que se emparejaba la chacra. Prácticamente el Bayo estaba para mi uso exclusivo, y conocía todos mis caprichos y deseos. Era un verdadero filósofo. En cambio yo nunca llegué a conocerlo bien porque con frecuencia me sorprendía con una maña nueva. Mientras Carel y yo correteábamos por los montes o nos bañábamos en los canales, el Bayo mordisqueaba distraídamente el pasto con la cabeza baja y los ojos semicerrados pensaba en sus cosas. Era un espectador indiferente y muy pocas veces participaba de nuestros juegos. Me fastidiaba su desinterés, pero no encontraba la manera de hacerlo intervenir. Carel, en cambio, tenía un diablo en el cuerpo. Era un policía alemán, no sé si muy puro, con la boca siempre abierta, en una gran sonrisa que dejaba colgar su chorreante lengua por entre los dos cormillos largos y blancos. Cuando no le hacía caso, me mordía los pies descalzos o tiraba de las mangas de mis pantalones. Tampoco se salvaba de su euforia cuando calzado encontraba o la ropa que en el alambre movía el viento. Mamá entonces lo corría con una rama y Carel venía a mí, y me miraba con cara de inocente como diciendo, ¿y yo qué hice? Nuestros paseos más frecuentes eran hasta las serranías que alzaban hacia el norte. El Bayo iba de mala gana porque no le gustaba galopar por terreno accidentado y andar esquivando las matas de jarilla o de zampa. Carel corría exultante, perseguía a los cuises y a todas las liebres que se cruzaban en el camino, aunque nunca cazaba nada. Llegados a la altura, desmontaba y comenzaba la búsqueda de chinitos o de moluscos fosilizados. O me sentaba largos ratos en un árbol petrificado mirando pasar la procesión de hormigas que transportaban cargas descomunales para su tamaño. Carel también contemplaba aquella larga caravana, inclinaba la cabeza, levantaba una oreja y luego la otra. De vez en cuando me miraba y volvía con la contemplación, pero de pronto se cansaba y apoyaba sus patazas en el camino de hormigas que dejaban caer su carga y huían en todas direcciones. Otras veces corría algún cuis que se escondía en la cueva, entonces comenzaba a excavar frenético. Apoyado en las patas traseras, con las delanteras remaba desesperadamente la tierra que, escurriéndose por entre las extremidades posteriores, pronto formaba un montículo. Cuando se convencía de que el trabajo era estéril, volvía hacia mí jadeante y moviendo la cola, como si quisiera decirme, ¿viste? ¿Viste qué susto le di? Al atardecer volvíamos hacia la casa. Carel enfurecido le ladraba y saltaba para morderle el hocico al Bayo. El caballo fastidiado le tiraba mortales manotazos. Mentira, los tres sabíamos que aquello era un juego que se repetía todos los días. Los campos recién emparejados se sembraban con alfalfa y cebada, y se dedicaban a potrero por 1 o 2 años. Después se plantaban vides o frutales, cuando no se destinaban a producir semilla. La alfalfa aguantaba 4 y hasta 5 cortes por año, después de dejarlo crear. El pasto era rastrillado y luego engavillado. Toda la alimaña que se había criado en los potreros se refugiaba entonces debajo de las gavillas, cuando los pequeños montículos se alcanzaban para ser llevados hasta la chata. Cuises, ratones, lagartijas y otros bichos se desparramaban en todas las direcciones. Aquello era una gran fiesta para Carel. Se paraba junto a una gavilla y esperaba excitado la gran bocaza abierta, la cola de vaivén, nervioso, los músculos tensos listos para el salto, pero jamás comía de aquella caza menor. Su debilidad eran las liebres. El desierto reseco servía de guarida a los animales silvestres, pero no les proporcionaba alimento. Al atardecer, las liebres bajaban a los potreros por los senderitos que hacían con su constante pasar día tras día. La liebre usa siempre el mismo camino, y esa costumbre seca la vegetación y raya los potreros, con sendas zigzagueantes. Por las tardecitas dábamos recorridas con Carel, tratando de espantarlas.
Las liebres sentían predilección por la cáscara de los frutales nuevos, a los que había que pintar con cal y envolver con pichana para que no los dañaran. Uno de los senderos cruzaba en diagonal un largo potrero y llegaba hasta las plantaciones nuevas del manzano. Por allí pasaba diariamente una liebre enorme y también casi a diario. Se desarrollaba la misma escena. Karel la divisaba y comenzaba la cacería liebel. Así lo había bautizado yo, porque me resultaba familiar de tanto verlo. Comenzaba a huir sin muchos apuros. Parecía no querer alejarse demasiado de su comida. A medida que el perro se acercaba, aumentaba la velocidad. Karel se excitaba y emitía agudos ladridos cuando ya parecía alcanzarla. Liebel hacía una rápida gambeta y el perro seguía de largo. Cuando volvía sobre sus pasos, reanudaba la persecución, hasta que la liebre encaraba hacia el monte, y entonces pasaba veloz debajo de los alambrados contra los que chocaba infaliblemente Karel. Cansado, maltrecho, humillado, volvía a mi lado y caminaba con la cabeza agacha y la lengua chorreando espeso sudor. Karel, sos un tonto. Pero Karel era inteligente, debo reconocerlo. Comprendió que el terreno despejado jamás alcanzaría a Liebel. Un atardecer en la que divisábamos camino a los manzanos, Karel dio un rodeo y la obligó a huir sobre el alfalfar crecido. El pasto estaba alto y Liebel ya no podía correr, sino que tenía que avanzar a los saltos. Cuando se dio cuenta de la desventaja, quiso volver, pero ya era tarde. Karel corría sin trabas sobre el pastizal, y al poco trecho ya lo tenía encima. Los gritos desesperados y agudos de Liebel cortaron el silencio de la tarde, y me penetraron como una espina. Me di vuelta porque no quería ver el final del animal, al que de tanto verlo ya había aprendido a querer. Los gritos se hicieron cada vez menos frecuentes, cada vez menos fuertes. Espantando una emoción que no quería sentir, me volví sin esperar a Karel. Antes de llegar a la casa me alcanzó. Estaba radiante. Entre sus afilados dientes traía los despojos sangrientos y desgarrados de Liebel. «Fuera», le grité, «sos un tonto». Se detuvo, me miró desconcertado. ¿Cómo iba a hacer para explicarle? ¿Cómo lograr que me comprendiera? Frente a nuestra chacra pasaba el camino, y más allá del camino, ancho como un río, corría el canal principal. Del otro lado estaban las vías del ferrocarril. Con frecuencia había ido con Karel a ver pasar los trenes. En ocasiones algunos pasajeros nos hacían adiós con la mano, o el maquinista nos saludaba con una corta y alegre pitada. La máquina fabricando hongos de vapor y los vagones traqueteantes que la seguían en larga fila obedeciente nos entusiasmaban. Muchas veces había pensado en viajar, pero no creí que el momento llegara tan pronto. Sentado junto a la ventanilla mirando el paisaje, esperando angustiado el momento en que pasaríamos frente a nuestra chacra. Papá me había llevado a la estación, casi no habíamos hablado, a pesar de que teníamos tantas cosas para decirnos. Me di cuenta de que estaba emocionado, yo también lo estaba. «Estudia mucho». «Sí, papá». «Cuídate mucho». «Sí, papá». Nos abrazamos. El tren arrancó separando nuestro abrazo con un tajo. El tren seguía corriendo, llegó a la altura de nuestra chacra. Mi madre, mi hermano y mis 3 hermanas me saludaban con la mano. Karel, sentado sobre sus patas traseras, completaba el grupo. Una alameda cruel tapó la escena como si se corriera un telón. Tuve la impresión de viajar en un vehículo de otro planeta. El lugar donde yo estaba no era mi mundo. Comprendí cuánto amaba a mis hermanas, a la mayor, que me daba pequeños mordiscos en lugar de besarme por las mañanas, a la otra porque cuidaba de mi ropa y mis estudios, a la menor por tranquila y suave. Entendí cuán bueno es tener a un hermano mayor y sensato. Añoré el regazo de mi madre, donde me dormían las veladas en que don Luigi contaba cuentos, y admiré a mi padre, aquel hombre alto de ojos claros y mansos. Me di cuenta de que Karel era parte de mi vida. Y más, advertí con sorpresa que no solo amaba a mi familia y a aquel valle verde y exuberante, sino también al desierto de Zampa y Jarilla. «Boletos». La voz del guardia me sorprendió. «Volveré, juro que volveré».
Eso es todo, amigos.